Muy buenas noches. No, era para ver si estaban despiertos. Vieron que los predicadores estamos acostumbrados a predicar de noche. Hoy me di cuenta en la mañana, porque no voy a decir quién, había un predicador que decía buenas noches, después dijo buenas tardes y estábamos cerca del mediodía ya. Así que andamos con la costumbre, ¿no? de predicar siempre en el mismo. Sí, ahí tengo mi señora que me está. Permítame prender la tablet, a ver si agarra señal acá. No, esa es una deuda. Estaba pensando hoy, lo escuchaba el pastor Rodríguez esta mañana, cerca del mediodía, que decía que todo se iba como es hilvanando, dijo él. Todo se va hilvanando. Después estaba con el pastor Viva allá en el fondo y dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy nervioso porque, le digo, por ahí capaz que lo que tengo yo no hilvana nada. O sea, eso le pone presión al predicador, ¿no? Yo dije, ¿y ahora cómo hago? Pero quiero compartir algo con ustedes. Hilvanamos, de alguna manera, quiero compartir con ustedes el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Eso sí, vi que se venía hilvanando porque muchos de los pastores que estuvieron lo pronunciaron el día de ayer y esta mañana algunos de los pasajes que tengo para compartir, así que esperemos que esto también sume. Excelente lo tuyo. Tiene el pasaje 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo repetimos lento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero compartir hoy acerca de lo que es el adiestramiento ministerial. Y una de las cosas que podemos ver a través del pasaje es que la responsabilidad de todo ministro es buscar ante todo la aprobación de Dios, sobre todo sabiendo que Él es el que nos llamó. Así que repita conmigo, la responsabilidad de todo ministro es buscar ante todo la aprobación de Dios, que es quien nos llamó. Hay un error muy conocido que yo he escuchado en estos tiempos. Hace poquito escuché una frase de alguien que dijo, ¿cómo es? Acá siempre se ha hecho así. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza porque es algo que a veces nosotros traemos desde la costumbre, la cultura, las formas que nos han ido enseñando y ministrando. Pero hay un momento, y sobre todo el que estamos viviendo, porque se está hablando mucho en este tiempo acerca del avivamiento, se está hablando en este tiempo mucho acerca del retorno de Jesús, se está hablando en estos tiempos mucho acerca de que Dios está preparando a la iglesia, está perfeccionando a su amada. Así que hay un momento donde vienen los ajustes de Dios. Hay un momento donde Dios se empieza a ajustar y donde Dios empieza a cortar
Y a veces nosotros decimos, ¿cómo es? La palabra juicio suena un poquito, ¿no? Un poquito pesada cuando nosotros hablamos de Dios trae juicio. ¿Vieron que hay un pasaje de la Escritura que dice que el juicio va a empezar por la casa? Y cuando se nombra esa palabra, todos se esperan, ¿no? Se esperan algo que como que va a venir una catástrofe. Muchos asimilan eso con una catástrofe, con algo que va a ocurrir. No, no, no. Fíjese que el juicio es ponerle fin a algo. Juicio es ponerle fin a algo. Por eso cuando el juez está arriba del estrado, ¿no? Tiene el martillito y lo que el juez dice, ¡tac!, bajó el martillo y ahí se terminó todo. O sea, ¿es para condenación o es para aprobación de algo? Y ahí es donde se termina literalmente todo. Entonces, yo creo que hay un momento donde Dios nos permite ciertas cosas, pero hay un momento donde Dios va viendo también la madurez que nosotros vamos teniendo, y en esa madurez va diciendo, bueno, ahora esto ya no más. Ahora esto va a quedar atrás, va a quedar en el pasado. Esto es lo que tenés que modificar, esto es lo que tenés que cambiar, esto es lo que tenés que transformar, esto es lo que tenés que quitar. ¿Me van entendiendo? Nosotros a veces buscamos la aprobación de las cosas que nosotros pensamos. O sea, a veces buscamos que se apruebe lo que nosotros decimos que se debe hacer. Y a veces ese es el error. Ese es un error. Porque la palabra nos recuerda que una de las cosas que tienen que tener los ministros, sobre todo los que son pastores, a ver, ¿cuántos pastores hay acá? Ahora, después de lo que diga, nadie va a levantar la mano. ¿Cuántos pastores hay acá? La segunda vez. La tercera vez. ¿Cuántos pastores hay acá? Fernando, ¿usted no es pastor? El libro de Pedro enseña a los pastores, dice, no como teniendo señorío. No como teniendo señorío. Y habla acerca de los pastores. Habla acerca de nosotros. Que nosotros no debemos de tener señorío sobre la iglesia, sino que dice que se nos ha puesto la iglesia, o se nos ha puesto esa gente a nuestro cuidado. Entonces ahí muchas veces nos equivocamos porque pensamos que nosotros somos los que dirigimos, nosotros somos los que instalamos una idea, nosotros somos... Y no nos damos cuenta de que nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Administradores de los bienes de Dios. Entonces, es ahí donde muchas veces surge eso, de acá siempre se hizo así, acá siempre se hizo así y funciona. El tema es que hay un momento donde Dios dice, pero yo no quiero que funcione más así. Hay un momento donde Dios dice, correte porque el que pagó el precio no fuiste vos. Correte porque la gente no es tuya, sino que yo mandé a mi hijo a pagar el precio por esa gente. Correte porque vos sos el mayordomo que un día tendrá que rendir cuenta. Y un día tendrá que estar en mi presencia rindiendo cuenta por lo que yo le di. Pero tú no eres el dueño de la casa, el dueño de la obra, el dueño de lo que tienes, de lo que se te permite tener. Ese soy yo. Mucha gente está buscando en este tiempo ser aprobado, o muchos buscan ser aprobados por la gente. Hace poco escuché algo, y yo sé que por ahí esto va a sonar un poquito picante, pero es algo que sigue sucediendo en el transcurso de la historia de la iglesia. Alguien me comentaba que había visto algo que estaba mal, que estaba fuera de lugar en la iglesia, y que algunos ministros no andaban bien.
y que de hecho se sabía. Entonces cuando él habla con su pastor, le dice, mire que esto no está bien, no está bien, porque esto no trae bendición a la iglesia y además son ministros de la casa. Hay que corregir esto porque esto no es que solamente algunos lo están viendo, sino que, ya es conocido. A lo que su pastor le respondió, ¿y qué querés que haga? Si los corrijo se me van. Entonces a veces entramos en ese negociado y no, si yo lo llego a ajustar un poquito y no vaya a ser cosa que me quede sin gente. Si yo hago esta modificación, no vaya a ser cosa que cómo es que se me vaya todo, es un familión. A ver, ¿cuántos tienen familiones en la iglesia? Familiones, de esos, viste, de esos grandotes, viste, que no tienen televisión. De esos que son 12, 13, 14. ¿Y sabe qué? Lo feo es cuando todo ese familión sirve en la casa. Y vos sabés que decís, si lo corrijo el tecladista, se me va el bajista, se me va el guitarrista, se me va la cantante, se me va la diablócona, se me va... ¿no? Vos empezás a hacer la sumatoria de todo eso. Entonces a veces se entra en ese tipo de negociado y bueno, permitámosle, y bueno, dejémoslo, ya el Señor se lo va a revelar, ya el Espíritu lo va a tocar, ya. Entonces buscamos constantemente eso de caerle bien a la gente. Cuando nosotros somos responsables, nuestra responsabilidad es ser aprobado por aquel que nos llamó. O sea, estar en la presencia de aquel un día y decir, Señor, esto es lo que tú me diste. Miren, muchos toman la oración de Jesús, capítulo 17 de Juan, y todos se toman de ese pasaje conocido, ¿no? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Verdad? Entonces todos nos quedamos con eso, pero en la oración de Jesús no hay solamente una oración. Hay un mayordomo dándole cuentas al Padre. En la oración de Jesús, Jesús dice, de todo lo que me diste, ninguno se perdió, solamente el que era hijo de perdición. Es un mayordomo rindiendo cuentas al Padre. Dice, la palabra que tú me diste, yo se las he dado. Así que todo lo que tú me diste para hacer, yo lo hice. Él está ahí a unas horitas, unos minutos de ser entregado, de ser sentenciado para después ser crucificado. Él está ahí. Pero antes de eso, él se toma ese tiempo con el Padre y él manifiesta su mayordomía frente al Padre diciendo, bueno, lo que tú me diste, la palabra yo se la di, yo les enseñé todo este tiempo que estuve con ellos, les di las claves del reino. Y de lo que me diste, ninguno se perdió, solamente aquel que había sido señalado para ello. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando nos desviamos buscando la aprobación de aquellos que no tienen que darnos la aprobación, de aquellos que solamente tienen que estar a la brecha de Dios, en la línea de Dios y obedecer a Dios. Amén. Otra de las formas de buscar aprobación es darle lo que quieren escuchar y no lo que Dios les quiere comunicar. Otro gran problema. Darle lo que quieren escuchar y no entregarles lo que Dios les quiere comunicar. Yo me he encontrado con lugares con que dice acá de pecado no se habla, de santidad no se habla, porque eso es como para que no, como que pasó de moda. Eso no, o sea, entonces tratemos de darle lo que la gente quiere escuchar. De hecho, vas a encontrar lugares donde están llenos de gente, pero yo te invito a que te sientes y que escuches qué tipo de mensaje hay. ¿Qué tipo de mensaje quiere? Y de hecho, mucha de esa gente cuando va a otros lugares
Dicen, no, yo no me gusta esa iglesia, ¿sabes por qué? Porque ahí te viven diciendo, te hablan del pecado, te hablan de esto, te hablan de aquello, y no te hablan de prosperidad, no te hablan de bienestar, no te hablan de... Eso es lo que quiere escuchar. Entonces esa gente, eso es justamente lo que quiere escuchar. Que le hablen de lo que a mí me place. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios direcciona la vida. La palabra de Dios trae dirección no solamente para la vida, sino para una casa. La palabra de Dios trae dirección no solamente para una vida, sino también para una familia. Y a través de la familia trae dirección para las generaciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poder aceptar. Presentarse a Dios no es algo que es automático, sino algo que requiere de un trabajo constante, no poniendo nuestro propio techo. Este es el momento donde la iglesia más se tiene que adiestrar ministerialmente. Este es el momento donde los que se pusieron un techo van a tener que romper ese techo. Porque yo he escuchado pastores que por ahí dicen, no, yo ya estoy muy grande para estudiar. Yo estoy muy grande para acceder a otro conocimiento. Yo ya estoy muy grande para estar haciendo estudios bíblicos y todo ese tipo de cosas. Les está hablando un maestro. No es que voy a promocionar la escuela Evista, pero el tema es que si nosotros queremos alcanzar grandes cosas, tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Que si nosotros soñamos y oramos por esas grandes cosas, nosotros tenemos que prepararnos para estar a la altura de la circunstancia. Y tenemos que romper esos techos y esas limitaciones. Porque tal vez muchos se ven frustrados, se ven condicionados. Pero no nos olvidemos que las cosas no las hacemos solas, sino que el Espíritu está en nosotros. No nos olvidemos que el maestro, por excelencia, está dentro de nosotros. No nos olvidemos que la fuente de sabiduría es Dios. Y el que está falto de sabiduría, pídala. El que está falto de sabiduría, pídala, el cual le dará abundantemente y sin reproche. O sea que el Espíritu está dispuesto. Lo que tiene que haber en nosotros es justamente esa predisposición o esa disposición a ser sorprendido por el Espíritu para poder romper nuestras propias limitaciones. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros vamos a rendir cuenta de aquello que se nos entregó, decía al principio. Porque cuando edificamos la obra, el arquitecto viene. Y cuando viene el arquitecto, justamente viene para comprobar que lo que él dijo que se debía hacer, se hizo. Entonces, procura con diligencia, dice la Escritura, presentarte. Procura con diligencia es algo que se debe hacer con prisa, algo que se debe hacer lo antes posible, sobre todo cuando estamos ahí, a la puerta de un avivamiento como se ha venido hablando anoche y se vino hablando esta mañana. Estamos ahí a la puerta de ese avivamiento y necesitamos sobre todas las cosas empezar a hacer todo lo que nos corresponde hacer a nosotros, porque también eso es algo que hizo entrar en el ocio a muchos. Pensar que el Espíritu lo hace todo. No, el Espíritu lo va a hacer, el Espíritu ya lo dijo, el Señor derramará de su Espíritu y ahí estamos todos, nos activamos y hacemos todo lo que Él desea hacer. No. Dios trabaja en equipo. ¿Cuántos saben eso? Dios trabaja en equipo. De hecho, si no trabajara en equipo, Jesús hubiese venido los 3 años, hubiese muerto y después sería más fácil la obra. Yo siempre digo, si no tendríamos que perfeccionar a la iglesia, no tendríamos que hacer el trabajo del perfeccionamiento de la iglesia,
¿Sabe qué lindo sería que cada persona que acepta a Jesús inmediatamente se muera? Si alguno está pensando y dice, me voy poniendo una empresa de sepelio. ¿Sabe qué bonito, qué lindo sería si cada vez que la persona recibe a Jesús automáticamente se va? Entonces se haría más rápido todo. El tema es que esa gente, esas personas, portan un propósito de Dios. Y ese propósito se tiene que activar. Y para activar o para perfeccionar ese propósito o para enseñar, capacitar esos propósitos, Dios necesita hombres y mujeres, Dios necesita ministerios, Dios necesita gente que lo pueda hacer. Y para eso está la iglesia, para eso están los ministros, para eso están los pastores, para eso está el liderazgo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. ¿Por qué es importante el adiestramiento ministerial? Primero, porque esta es la funcionalidad de los ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 12, nos dice que el Señor constituyó a unos evangelistas, pastores, profetas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que dice que Él nos constituyó a nosotros con un fin. ¿Cuál es el fin? Con el fin de perfeccionar a los santos, a los que Dios nos entregó. Con el fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado. Perfeccionar es entrenar, es completar, es preparar y madurar a las personas para que sirvan a Dios. Mire, si no tenemos trabajo, perfeccionar es enseñar, capacitar, madurar, completar a todos aquellos que el Señor nos entrega en nuestras congregaciones. ¿Para qué? Con el fin de que descubran su plan, descubran su propósito y sirvan a Dios. Con el fin de que todo lo que poseen, porque eso lo poseen, eso está, se descubra. Y cuando se descubra, sea una herramienta poderosa para el reino, para que haga estragos en el reino de las tinieblas, para que haga estragos ahí donde está las tinieblas, donde está la ignorancia, para que rompa todas aquellas cosas que el enemigo manifestó para cautivar, para apresar, para esclavizar. Fíjese que hay dos para ahí en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para, el primer para la obra del ministerio, el segundo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hay preparación para el servicio, asegura expansión para el reino de los cielos. Cuando hay preparación para el servicio, entonces eso también asegura de que haya expansión para el reino de los cielos. Los ministerios fueron dados a la iglesia justamente para perfeccionar a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio, lleven a cabo la obra de Dios, para que los santos puedan servir en el ministerio, pero también edifiquen al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es necesario el adiestramiento ministerial? Porque nos prepara para lo que viene. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora escuchen,
Pablo le está escribiendo a Timoteo y parece que esa escritura hace mucho tiempo que se escribió. Pero como la Biblia es ayer, hoy y por los siglos, no era solamente una palabra para el presente de Timoteo o para advertir a Timoteo. Esa palabra sigue teniendo vigencia en el hoy de la iglesia. Esa palabra sigue teniendo vigencia para nosotros. Esa palabra sigue trayendo advertencias sobre la iglesia. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque la maldad dice que se acrecentará. Y tenemos como garantía que también dice la gracia sobreabundará. Pero nosotros necesitamos prepararnos para lo que viene. Necesitamos entender que hay un sistema perverso que constantemente está sacando de moda una nueva ideología, está sacando de moda nuevas formas de vida y de conducta. Por eso necesitamos prepararnos. ¿Por qué me tengo que adiestrar, pastor? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que profundizar? ¿Por qué tengo que...? Para que te prepares, para que tengas defensa, para que tengas palabra, que cuando alguna nueva idea, alguna ideología se levante, tenga fundamento para contrarrestar lo que el enemigo está queriendo hacer en la sociedad, lo que el enemigo está queriendo hacer en la juventud y ahora también en los niños. Los otros días escuchaba, yo le llamo a esto chusmerío santo. Los otros días escuchaba en el aula de nuestra escuela, escuchaba a un joven justo de nuestra congregación que hablaba acerca de que en un momento dado un profesor le empezó a hablar. Le empezó a hablar. Y dice que algunas ideas le empezaron a cambiar. Pero no se quedó con eso, dice, fui a la líder de jóvenes y le pregunté. Le pedí que por favor me diera algunas bases bíblicas. Y después cuando tuve de nuevo la oportunidad de poder charlar con él, entonces pude exponerle también mi fe. Pero ¿saben cómo termina la charla de este jovencito? La charla del joven termina diciendo, casi me convierte. Dijo él, casi me convierte. Cuando yo lo empecé a escuchar, que empezó a hablar. Dice, en un momento yo empecé primero dice como que me chocaba, pero después como que dije, tiene razón el tipo, ¿eh? Y de no ser que tenía a alguien que le podía dar las herramientas para poder defender su fe, casi se convierte. Por eso todos los años tenemos una nueva ideología, tenemos una nueva forma de vida, de conducta. Y los que no conocen a Dios lo aceptan como tal. Y de hecho te lo quieren después hacer valer. Hace poco mi esposa recibió una corrección de la maestra de Geiel, porque ella estaba diciendo que cómo es que algo como que no se juntara o que no fuera... Hacía la fila de las nenas, estaba en la fila de las nenas. Y la maestra le saltó con el tema del género, ¿no? Entonces ella, como es así, mansa, se lo dijo y a la maestra no le gustó. Pero si vos te dejás corregir, si decís, bueno, listo, con tal de no discutir. Mira, hay mucha gente que hace el evangelio más fácil, con tal de no discutir. Y digámosle que sí. Dijo una mamá los otros días, no voy a decir porque está presente, dijo, yo le dije a mi hijo, con respecto a los temas de cómo es de esto del mono, ¿no? No me acuerdo cómo era. Entonces, dijo ella, yo le dije a mi hijo que le dé a César lo que es de César y le dé a Dios lo que es de Dios.
Y uno lo puede hacer porque, bueno, ya que me lo enseñaron, listo, yo se lo escribo si va a estar contento con eso, pero yo sé cuál postura tengo, sé cuál pensamiento tengo. El tema es que cuando vos tenés buen pensamiento, tenés buenas bases, no tenés problema. El tema es el que no tiene buenas bases. El tema es el que no está preparado, para contrarrestar lo que le están enseñando. Entonces, es ahí donde nos tenemos que despertar y entender de que nosotros necesitamos tener adiestramiento. ¿Por qué? Porque eso nos prepara para lo que viene. Tener adiestramiento para cuidar a la iglesia del error. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso necesitamos tener fundamento, y buenos fundamentos, y buenas bases. Y necesitamos nutrir a la iglesia con la palabra. Necesitamos nutrir a la iglesia con la verdad y que se le impregne. A veces uno lo dice de una manera, acá hay varios pastores, por eso me identifico con ellos. A veces uno predica y pensó que ya listo, ya está, se tomó que ya la gente lo sabe. Y a veces es un trabajo de repetir, hasta que se le impregne la verdad y hasta que se haga eco de esa verdad. Y cuando se le hace eco, entonces ya tiene una herramienta para poder sostenerse, pero también para contrarrestar aquello que viene camuflado, viene disimulado a manera de engaño. ¿Amén? ¿Amén? Bien. ¿Para qué necesitamos el adiestramiento ministerial? Voy rápido porque me dijeron -10. Es pariente mío, quédese tranquilo. Para capacitar a la iglesia. 2 Timoteo 2:15, lo leímos, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en esto quiero detenerme en algunos puntos. ¿Qué implica usar bien la palabra de verdad? No debemos de olvidarnos que primeramente la palabra es aplicable a la vida del ministro. Porque yo he escuchado, escuche lo que el Señor me dice. ¡Pah! Y los hermanos tienen una cintura, ¿viste? Como tipo Messi, así le dan. Pero la palabra primero es para el ministro. O sea, porque nosotros no solamente predicamos la palabra, nosotros tenemos que evidenciar la palabra. Nosotros no solamente hablamos la palabra, sino que la palabra tiene que ser predicada con nuestra boca y tiene que ser predicada con nuestros hechos. La palabra tiene que ser predicada con nuestro testimonio, aún sin que nosotros hablemos. Por eso es que la palabra, primeramente, tiene que ser aplicable al ministro. Es aplicable a la madurez del ministro en cuanto a su enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, Pablo, como consejo a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en eso. Ten cuidado de ti mismo, ¿por qué? Y porque a veces estamos tentados a probar algo que tal vez es una idea, es algo que nosotros hemos concebido, pero no tiene fundamento. Decimos, creo que esto es así, y yo lo entiendo así, pero nos quedamos con el yo lo entiendo así y no profundizamos buscando
si realmente la Biblia está diciendo eso. Y a veces esas ideas empiezan a surgir y son cosas que parecen inocentes, pero que causan daño. Parecen inocentes, pero que causan daño a la iglesia. No hace mucho tiempo yo me encontré con una persona que me invitó, me llevó al salón, a la iglesia, y me mostró más o menos cómo tenía, había hecho el saloncito, todas las cosas. En un momento yo veo que había una silla de madera en la parte de adelante del púlpito, ¿no? Estaba esa silla de madera ahí, y yo pensé que la silla que usan a veces los pastores, no, que hay pastores que les gusta sentarse adelante. De hecho, hay algunas congregaciones e instituciones que sientan a todo el ancianaje arriba. No, si le llaman anciano, de verdad. Lo sientan arriba para que estén derecho a la congregación. Entonces yo vi eso que estaba ahí, y no le presté mucha atención. Pensé que era algún mobiliario del templo que lo habían corrido y estaba ahí adelante. Pero después de una larga charla con él, me dijo, literalmente, me dijo así: esto es para que se siente el Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿y quién te lo dijo? El Señor me lo dijo. ¿Oh? Buenísimo. No iba a contradecir, estaba en su campo. Pero después de un tiempo ocurrió algo también en nuestra congregación y él quiso bajar línea. Entonces cuando quiso bajar línea, yo le dije, mirá, si hay algo que corregir, yo soy el pastor de la iglesia. Si hay algo que corregir y si lo hizo mal, quédate tranquilo que yo lo voy a corregir. Pero yo soy el pastor de la iglesia. No, pero vos tenés papá. No, tranquilo. Porque cuando yo fui a tu iglesia, yo vi algo que para mí tampoco entraba dentro de mis parámetros y dentro de mi Biblia. Y yo no dije nada con respecto a eso. Entonces, no, a ver, entonces ahora decime a ver qué viste, ¿no? Entonces yo le dije, y le tiré alguna idea como para que piense un poquito más adelante, y yo le dije así: si vos ponés eso ahí y vos decís que ahí está el Espíritu Santo, entonces, o sea, va contra lo que la Biblia dice. Porque cuando la samaritana le preguntó a Jesús, cuando nosotros adoramos acá y ustedes adoran allá, ¿en dónde está Dios? ¿Qué le contestó Jesús? Dios es espíritu. Dios es espíritu, no hay ningún templo que lo pueda contener. Y como ese espíritu es omnipresente, o sea que puede estar tranquilamente con aquello y puede estar con ustedes, puede estar en este momento, ahora, en esta sala, y puede estar también en otras reuniones que se estén haciendo por acá. Entonces no hay nada que lo pueda contener. Si vos decís que el espíritu está ahí, en algún momento se le va a dar vuelta la cabeza a la gente y va a terminar adorando eso. Por eso es peligroso. Pero te lo digo porque vos te metiste en mi campo, entonces ahora yo me meto en el tuyo. Cuando yo fui, solamente escuché y nunca refuté eso. Pero ahora que vos te estás metiendo en mi área, entonces yo me meto en la tuya para decirte que eso también está mal. Y que lo piense, lo revea, porque en algún momento los padres dicen, no, imagínense los padres al nene, el nene, no salí que está el Espíritu Santo ahí. A ver si lo aplastás todavía. Parecen buenas ideas. El tema es que no siempre las buenas ideas son aprobadas por la Biblia. No siempre las buenas ideas son bíblicamente correctas. ¿Me está entendiendo? No me voy a meter más en asuntos más profundos. Es aplicable al ministro en cuanto a su conducta y proceder. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8,
Dice, Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! Tito, otro pastor. Y Pablo le dice, le da el consejo presentándote tú como buen ejemplo. Por eso decíamos al principio que la palabra no solamente tiene que estar en nuestros labios, la palabra tiene que estar en la vida. De hecho, la Escritura dice de sí misma que la palabra es penetrante como espada de dos filos. Y dice que es viva, no fue hecha para estar encerrada en un libro con hojas. Es viva porque justamente fue hecha para que nosotros la vivamos. Es viva porque fue hecha para que nosotros la reproduzcamos en nuestro diario vivir. Es viva porque no solamente tiene que estar en nuestros labios, tiene que estar en nuestra forma, tiene que estar en la conducta, tiene que estar en nuestro testimonio. Es viva porque testifica de lo que hace cuando la gente te ve. Por eso es que muchas veces la gente ve a la persona y dice, ese nunca me dijo nada, pero yo creo que en algo anda. ¿Cómo que en algo anda? Sí, porque yo lo conozco y está totalmente cambiado. En alguna cosa rara anda, pero está transformado, porque ya no es igual. Eso está testificando de que la palabra está haciendo una transformación en el corazón de esa vida, que esa vida ya no es como antes. Y que se evidencia lo que la palabra está haciendo. Se evidencia que hay una transformación. Se evidencia que esa persona ya no es la misma. Porque cuando la palabra entra, cuando la palabra haya cabida, transforma. Cuando la palabra haya cabida en el corazón de un hombre, de una mujer, lo transforma. Y a veces no necesitará hablar. El testimonio hablará por él de que la palabra está haciendo efecto en él. Aleluya. ¿Por qué necesitamos el adiestramiento ministerial? Porque es aplicable al perfeccionamiento de la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que encontramos con respecto a la palabra, que dice que esa es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra? Las verdades acerca de Dios. Las verdades acerca de Cristo, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca del mundo, lo que vivimos y también lo por vivir. Por eso cuando nos acercamos a la palabra, ella nos enseña acerca de cómo vivir esa nueva vida que Cristo nos ofrece. Nos enseña cómo ahora en esta nueva vida nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cómo ahora en esta nueva vida nosotros tenemos que caminar? Por eso es que muchas veces se repite constantemente que la iglesia tiene que volver a la palabra. La iglesia necesita volver a la palabra. La iglesia necesita volver a la palabra. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia vuelve a la palabra, entonces la palabra se va a evidenciar en la iglesia. Hay una frase que tenemos en Visión y Misión, una materia que estuve dando hace poquito, que es que la palabra no está vacía de poder, pero la iglesia está vacía de la palabra.
la palabra no está vacía de poder, porque es la misma palabra que hizo toda la creación. Es esa misma palabra. El tema es que a veces la iglesia está vacía de la palabra, y al estar vacía de la palabra, entonces no se evidencia lo que Dios es. No se evidencia lo que Dios, no se evidencia las cualidades de Dios. No se evidencian muchas cosas que la iglesia debería hacer. Por eso, cuando la iglesia vuelve a la palabra, entonces empieza a haber una transformación, empieza a haber una modificación, empiezan a haber cosas que la gente misma empieza a notar, empieza a apreciar. Dice también la Escritura que es útil para redarguir, reprender. Si yo pregunto esta tarde acá, ¿cuántos saben que la palabra o la Biblia o la palabra de Dios estamos, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Cuántos dicen estar bajo la autoridad de la palabra? A ver, estamos bajo la autoridad de la palabra. ¿Cuántos dicen la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Bien. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Están seguros? Por allá alguien me dijo que no. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Posee autoridad? Bien. El tema es que cuando la Biblia reprende una conducta equivocada, nosotros tenemos que decir estamos equivocados. Cuando nos damos cuenta, o cuando la Biblia dice estás equivocado, también tenemos que tener la sinceridad de decir estamos equivocados. Cuando la Biblia reprende y dice eso está mal, cuando la Biblia trae una respuesta acerca de algo que se está haciendo mal, nosotros también tenemos que tener la sinceridad de decir estamos bajo la autoridad de la Escritura y estamos haciendo incorrectamente lo que estamos haciendo. Los grillos empezaron a cantar. Cuando te confronta, cuando te hace ver cuántas veces la gente ha tomado la palabra para decir, mirá lo que me dijo Dios, mirá lo que me habló Dios para vos. Ah, ¿vos no te habla? ¿Cuántas veces hemos utilizado la Escritura para mostrar una deficiencia? ¿Cuántas veces hemos utilizado la Escritura para decirle al otro, mirá, hermanito, ¿Cuántas veces hemos fluido en ese vagón escondido que tenemos de palabras para decir, no, la Escritura dice, la Biblia dice, bla, 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 y sí, una metralleta, dijo hoy el profeta, cara de metralladora, dijo, ¿no? Y somos como una ametralladora, y tiramos versículos. Y algunos se asombran y dicen, bueno, no sabía que había tanto versículo en memoria. El tema es que a veces se lo queremos aplicar a los demás y no lo aplicamos nosotros. El tema es que a veces cuando la Biblia confronta algo que está mal, nosotros tratamos de disimularla, tratamos de hacer ver que, bueno, pero no es tan así. Pero si estamos bajo la autoridad de la Escritura y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, cuando la Biblia confronta, cuando la Biblia reprende una actitud, una forma de vida,
algo que está fuera de lugar, entonces también tenemos que tener la sinceridad de decirle al Señor, me estoy equivocando, perdóname, me vuelvo a ti, me arrepiento de aquello que está mal. Enséñame a hacerlo mejor, enséñame a hacerlo bien. ¿Cuántos se animan a eso? Se le bajó el máster. ¿Cuántos se animan a eso? Otro punto, dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cuando Dios te reprende, decirle que está a tu lado, cuando Dios te reprende, no te deja solo con esto está mal. Decirle, no te va a dejar solo con esto está mal. Porque ¿qué es la reprensión? Dijimos recién, para redarguir, o sea, para reprender. Dios te dice está mal, pero Dios no te deja con eso, sino que también te ofrece una solución, te ofrece una forma para que puedas cambiar aquello que está mal. Y esa forma es corregir, sino que nos da la llave para corregir, para quitar lo que está de más y establecer lo verdadero para que la iglesia funcione según Dios. ¿Cuántos pastores hay acá? Levante su mano, lo voy a comprometer ahora. Mire que si hace este compromiso, Dios lo está viendo, ¿eh? No va a quedar para la foto. Levante su mano, ¿eh? No, bien alto, Cristian. Bien alto. Ahí está. Levante su mano. ¿Se anima a decir esto? Yo se lo digo y después usted me dice si se anima a hacerlo. No lo quiero hacer pecar. ¿Se anima a hacer esto? Yo lo hago primero, después usted me dice, sí, yo lo hago. Tiene que levantar la mano y tiene que decir, la iglesia no lo haga todavía, va a pecar, va a pecar. Tiene que decir, la iglesia no tiene que funcionar según yo, sino según Dios. ¿Se animan ahora? Ahora sí. Ángeles. ¿Se animan? Acá se va a romper algo, ¿eh? Porque después viene el Espíritu y dice, no, yo me acuerdo el día que vos hiciste esto, que dijiste esto, en el altar allá, en Pilar, en el Nazareno. ¿Se anima a hacerlo ahora? Bien, levante su mano, los que se comprometen, y díganlo. La iglesia no tiene que funcionar según yo, sino según Dios. Y le voy a decir por qué. Hay muchas cosas que nosotros traemos de la cultura. Hay muchas cosas que nosotros heredamos porque venimos de otras organizaciones y todo lo demás. Y hay muchas de esas cosas que Dios las ha permitido, pero Dios dice ya basta, ya está. Hay muchas cosas de esas que solamente las hemos hecho porque las hemos heredado. No, a mí me lo enseñaron así, entonces yo también, ahora que soy pastor, lo enseño de esta manera. Pero el tema no es enseñarlo de esta manera, el tema es, yo tengo que ir y corroborar. Dice que había en el libro de Hechos, no me acuerdo cómo era el nombre del lugar de los hermanos de la ciudad, no me acuerdo. A ver si hay algún sabio entre... Perea. De Mercedes. No, de Perea. Que dice que cuando los apóstoles venían y predicaban ellos, amén. Pero después dice que volvían a la casa y corroboraban a ver si lo que los apóstoles habían dicho estaba bien, era bíblicamente correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer algo así en este tiempo. Nosotros necesitamos corregir y preparar, porque justamente eso es lo que tenemos que hacer, capacitar a la iglesia, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos preparar también nuestros graneros.
y empezar en el perfeccionamiento, empezar a quitar lo que ya no es de Dios. Hay muchas cositas que nosotros tenemos dentro de la iglesia que las tenemos que limpiar. Decirle que está a tu lado, hay cositas en la iglesia que hay que limpiar. Yo siempre bendigo a los pastores que comenzaron ellos junto con la iglesia. Eso está espectacular. Pero nosotros que nos tocó venir a hacernos cargo de iglesias de 40 y pico de años, que siempre las cosas se hicieron de una determinada manera, tuvimos un choque transcultural. Porque hay algunas cositas que obviamente se llevaban adelante, se hacían, que eran parte de la liturgia, pero no era según Dios. Una de las grandes confrontaciones que nosotros tuvimos es cuando tuvimos que sacar, perdonen lo que voy a decir, tuvimos que sacar la bolsita de mendigo donde Dios te iba a buscar la ofrenda por una limonita para los necesitados, que le llamaban alfolí. Cuando descubro lo que era el alfolí, otra que una bolsita, un granero era. Y cuando tuvimos que cambiar eso, porque entendemos que la Escritura dice que Dios ama al dador alegre y que la ofrenda se lleva al altar. Entonces tengo base bíblica para poder corregir eso. Tengo base bíblica para poder corregir eso. Entonces yo dije, necesito poder comunicar esto. Lo enseñé primero y después las desaparecimos. No sé dónde andarán. Pero son esas cositas que tal vez no hacen daño, pero sí hacen daño las otras. Y le cuento otro chusmerío santo. Hace muy poco, hace unos meses atrás, bautizamos un par de hermanos. Y los hermanos me preguntaban si había que bautizarse de blanco, que ellos no tenían ropa blanca, que iban a ir a comprar. Yo dije, no se pongan en gasto. No se pongan en gasto. Digo, si ustedes tienen ropa, alguna ropa clara, listo, ya está con eso. Háganlo. No hay problema. Si cuando Juan el Bautista estaba en la orilla del río, la gente así como llegaba, así se bautizaba. Así se bautizaba. La Biblia dice que Jesús no bautizaba, pero los discípulos sí, así que posiblemente era lo mismo, porque ellos estaban al lado del río, al lado de algún lugar donde había un poco de agua, y ya la gente sentía eso en el corazón. Y cuando sentía eso en el corazón, entonces decía, yo me bautizo, yo me bautizo, listo, venga así. No tiene ropa blanca, no lo bautizamos. No tiene guardapolvo, no lo bautizamos. No, automáticamente. Entonces estos hermanos se bautizaron. Por eso que les digo, hoy se hablaba de la religión, hay que quitar la religión de la iglesia. Porque la religión te puede matar mucha gente. Y estos con gozo fueron y le contaron a esos hermanos, fariseos de fariseo. ¿Y sabe qué? Casi le anulan el paso de fe que habían hecho. El hermano volvió triste y me dijo, pastor, no sabe lo que me pasó. Yo fui a contarle porque ellos fueron los que me llevaron a mí, los que me llevaron la palabra. Ellos fueron los que me atrajeron al camino del Señor. Y como ellos no habían estado presentes en el bautismo, entonces yo quise ir a contarles con gozo de lo que había hecho, del paso de fe que habíamos hecho. Pero ¿sabe qué? Cuando llegué, el hermano me dijo, ya me enteré. Ya me enteré que no se bautizaron de blanco. ¿Qué es andar poniéndose cualquier ropa?
¿Y qué es eso de no bautizar en el bautisterio de la iglesia? ¿Qué es eso de andar alquilando quinta y pileta? Casi le hacen sentir que habían cometido un error en vez de un paso de fe. Casi le anulan el gozo. Entonces yo le dije, quédate tranquilo, mira, tengo base bíblica para decirte lo que te voy a decir. Quédate tranquilo que el Señor testificó ese día. El Señor estuvo ahí. Y que lo que hiciste, Dios lo marcó en la eternidad, que es un hecho. Ese paso quedó marcado en la eternidad, quédate tranquilo. Por eso que hay muchas cosas que nosotros como pastores vamos a tener que empezar a limpiar del mesón. Porque si no limpiamos esas cosas del mesón, necesitamos preparar el mesón para lo que viene. Si se está hablando de avivamiento, necesitamos preparar el mesón para lo que viene. ¿Sabes lo que va a venir a tu iglesia? Decirle, preguntarle que está a tu lado, decir, ¿sabes qué va a venir a tu iglesia? ¿Sabes qué tipo de gente va a venir a tu iglesia? ¿Te preparás para el tipo de gente que va a venir a tu iglesia? ¿La iglesia se prepara para el tipo de gente que va a venir a nuestras iglesias? Te va a venir un tatuado que no vas a saber dónde están los ojos. Cuando esté adorando con los ojos cerrados, va a estar mirando. Te van a llegar las mujeres de la Villa Cariño, dijo el pastor José ayer. Y esas se van a sentar al lado de los hermanos. Ahora están preparadas la iglesia para recibir eso. Porque eso en el mundo es común. Eso en el mundo es común. Para ellos es un estilo de vida, es la nueva forma, las nuevas ideas. Pero eso es lo que Dios no va a despreciar. Y nunca despreció. Y eso es lo que va a venir. Y la iglesia necesita estar preparada para ministrar, para restaurar y para activarlo, muchachos. Porque muchas de esa gente van a ser los evangelistas que te van a traer a la otra gente. Muchos de esos van a ser los evangelistas que te van a traer de otra gente. Y vamos un poquito más allá. Y si te viene algún reformado, algún transformado, por eso necesitamos corregir algunos aspectos que nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias. Y necesitamos verificar en la Escritura si realmente la Escritura acompaña eso, garantiza eso. Si la Escritura está afirmando, si la Escritura acompaña lo que nosotros tenemos o lo que nosotros decimos. Por eso la Biblia dice que la Escritura es apta para corregir. Nosotros pensamos que corregir es, no, el hermano peleó con el hermano. Hermano, usted no puede pasar a la ofrenda, al altar, si usted no arregla la cuestión con su hermano. Porque la Biblia dice que si vas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con el hermano y vuelve. Entonces la Escritura la tenemos para corregir ese tipo de cosas. No. Decía así, no. Tenemos que corregir algunas cosas que también nosotros hemos enseñado por cultura. Tenemos que corregir algunas cosas que nosotros hemos enseñado porque las hemos heredado y porque nos enseñaron así.
El tema es que el que nos hayan enseñado así también genera una pregunta. ¿Es bíblico lo que nos enseñaron? ¿La Biblia lo aprueba? Porque si no lo aprueba, entonces hay que limpiarlo. Si no lo aprueba, entonces hay que limpiarlo. El adiestramiento ministerial tiene que ver con eso. Porque necesitamos preparar el mesón. Y necesitamos que la iglesia esté preparada de tal manera que no deseche lo que Dios nos envía. Que no minimice la sangre que el Hijo derramó por toda esa gente. Que no desvalorice el potencial que Dios puede tener en esa persona, en esa mujer, en ese hombre que nos dará. Necesitamos corregir algunas cosas, porque si nos estamos preparando para un avivamiento, entonces la iglesia tiene que estar a la altura de la circunstancia, a la altura de lo que Dios está requiriendo en este tiempo, para no echar a perder la cosecha que Dios nos va a dar. ¿Cuántos quieren cosecha? Termino. El último punto de Timoteo dice, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Es enseñarnos a vivir en Cristo, para enseñarnos a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado del adiestramiento? ¿Por qué? Mire lo que dice segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 17. Levante la mano así y repítalo conmigo. Si usted es mujer, diga mujer de Dios. ¿Verdad? Bien. Diga, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el resultado de adiestrarme ministerialmente? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Levántate, resplandece. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a resplandecer? Tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que tener bases sólidas. Tenemos que preparar a la iglesia. Y sobre todo tenemos que preparar a la iglesia para la expansión. Por eso no solo me tengo que adiestrar, sino también se tienen que adiestrar todos aquellos que están conmigo. Tienen que entrar en ese ámbito de adiestramiento, enteramente preparados para toda buena obra. No solo para predicar, sino para servir cuando tengan que servir. Hay mucha gente que por ahí tiene mejor cintura que la de Messi para hacerle gambeta al servicio. ¿Usted no lo tiene? Si no tiene, yo le envío a algunos después. Le exportamos. Pero la Biblia dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Para predicar, para testificar, para orar, para ministrar, para enseñar, para discipular. Para toda buena obra. Permita, si usted no lo puede hacer, permita que los suyos se puedan adiestrar. Porque eso le va a agilizar a usted el trabajo. Cuando hay gente preparada, le agiliza el trabajo y le ayuda
al pastor a hacer más rápido las cosas. Durante mucho tiempo nos tuvieron encerrados, cauterizados, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces no tenías que estudiar, no te tenías que preparar. No, porque a ver si todavía te la creé. A ver si todavía venís acá y querés predicar mejor que yo. A ver. No, los ministerios fueron dados a la iglesia para perfeccionar a los santos. Y dentro de esos ministerios, dentro de esas herramientas está el maestro. Y justamente está para eso, para perfeccionar, para que vos tengas las herramientas afiladas, tus herramientas, las herramientas de tu casa, para que te ayuden a hacer más rápido la obra, para que te puedas expandir y para que de tus lomos también puedas parir los ministerios que van a ser dados, que van a ser llevados a otros lugares. Porque tienes que entender que el gen que portas, la semilla que portas, se tiene que dar a luz. Pastor, de tus lomos tienen que salir pastores. Tienen que salir pastores. Tienen la semilla para eso. Maestro, de tus lomos tienen que salir maestros. Profetas, de tus lomos tienen que salir profetas. Está en el capítulo 1 de Génesis. Cada semilla dará según su gen. Músico, de tus lomos tienen que salir músicos, te tienen que reproducir. Evangelistas, de sus lomos tienen que salir evangelistas. Te tienes que reproducir. Te tiene que reproducir. Porque en la medida que te reproduces, entonces Dios tiene más variedad para hacer la obra y para agilizar la obra, para que el trabajo de la iglesia en la tierra se termine lo más pronto posible, lo más rápido posible. ¿El Señor viene? Sí, quédate tranquilo, el Señor viene. Pero mientras tanto la iglesia se tiene que manifestar, mientras tanto la iglesia se tiene que preparar, mientras tanto la iglesia tiene que llevar a cabo la obra, para que cuando se culmine entonces Dios diga, ahora sí, hoy es el día. Póngase de pie, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa es la responsabilidad. Eso es lo que tiene que pesar en cada uno de nosotros, o lo que nos tiene que hacer tomar conciencia. No busque la aprobación de los demás. Hay mucha gente que a veces busca la aprobación de los demás, y Pablo lo describe de esta manera. Dice, ellos ahí en la tierra, dice, reciben una corona corruptible. ¿Cuál es la corona corruptible? ¿Sabe cuál era la corona corruptible? Recibían una corona de laurel, y cuando se secaban los laureles tenían que volver a correr para volver a ganar. Cuando se te secan los laureles, algunos dicen, ya no te llaman campeón, ya no te dicen maestro, profeta, ya no te palmean, ya no te golpean el lomo, ya no te dicen ¡qué capo! ¡Qué capa! Cuando se secan los laureles, los que te aplaudieron cuando ibas ganando son los mismos que después te abuchean porque saliste tercero. No busqué la aprobación de nadie.
Busca la aprobación de aquel que te llamó. Porque al término de nuestras vidas se escuchará una voz allá que va a decir: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Si usted recibe la palabra esta tarde, dígale: gracias, Señor. Si no le entendió, después me pregunta. Si le quedó alguna duda, le dejo el teléfono. Pero lo importante es que usted, si lo entendió, pueda decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esto agrega algo más, tal vez, de lo que yo no sabía. Gracias. Gracias. Gracias porque me hablaste ayer, me hablaste anoche, me hablaste esta mañana, me hablaste antes del mediodía. Me sigues hablando y sé que todavía hay mucho más. En el transcurso de estas horas todavía seguirás añadiendo mayor conocimiento, mayor sabiduría. Pero yo recibo, Señor, esto que me has regalado hoy. Yo recibo, lo atesoro en mi corazón. Y aquellas cosas que no comprendía, aquellas cosas que no entendía, puedan aclarar, Señor, todo pensamiento. Y si hay algún concepto preconcebido, alguna idea, Señor, que no es tuya, creo, Señor, que comienza a romperse en esta hora. Comienza a romperse. Se va a romper para el ensanchamiento de mi entendimiento. Se va a romper para que tú, Señor, comiences a fluir con mayor palabra, con mayor profundidad, con mayor peso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque aun cuando me corriges, me amas. Aun cuando me corriges, me amas. Aun cuando me corriges, me estás expresando tu amor. Aún en la corrección, Señor, traes perfección. Estás perfeccionando mi vida. Estás perfeccionando, Señor, mi ser. Estás perfeccionándome para lo que viene. Estás preparándome para lo que viene. Por eso te doy gracias hoy. Gracias por esta palabra que me desafía. Gracias por esta palabra que trae claridad. Gracias. Gracias por esta palabra que rompe, Señor, algunos esquemas. Señor, que confronta algunas cosas que tal vez no conocía, pero sé, Señor, que la has enviado porque quieres producir algo poderoso. Quieres producir algo poderoso en mi ser. Quieres producir algo poderoso en mi vida, para que te sirva con mayor eficacia, para que lo hagas, Señor, de la mejor manera posible, como a ti te agrada, como a ti te place, como a ti te gustaría. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hablado y por lo que seguirás hablando. Gracias. Gracias, porque siempre llegas a tiempo. Siempre llegas a tiempo. Aleluya. ¿Cuántos se animan a agradecerle al Señor con un aplauso?